Muchas bendiciones para todos. Seguimos y abordamos la serie de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica hace ya unas cuantas semanas. Y continuaremos, incluso hemos pensado en la comunidad y el liderazgo, avanzar con la segunda carta. Tendremos alguna interrupción para hablar de unos mensajes especiales ya para final de año, pero retomaremos ya en enero, próximo año, Dios mediante. Todo esto es mediante la voluntad y la bondad y la gracia de Dios que nos los permita. Seguiremos con la segunda carta porque es un solo flujo, es un mensaje que fue entregado en dos cartas a esta iglesia. El apóstol Pablo, su equipo misionero, en el segundo viaje hacen esta entrega de esta carta, o al menos fundan la iglesia. Luego Pablo, como dicen algunos de los académicos, muy probablemente desde Corinto escribe y envía con Timoteo la carta a esta comunidad. Una carta que nos ha dado un mensaje maravilloso, mucha enseñanza, un gran aprendizaje a lo largo de estos 11 sermones. Hoy el sermón número 12, que tiene por título Velad, Cristo viene. Velad, Cristo viene. Y hemos llegado al capítulo 5, al último capítulo de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Antes tengamos una palabra de oración. Señor, te pido que alumbres nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro entendimiento para recibir tu palabra con plena sobriedad espiritual. Que nada enturbie, tropiece nuestro entendimiento de tu palabra y el entendimiento y conocimiento de las cosas que tú has revelado a través de ella. Y que además, a la luz de esa palabra que tú has revelado en nuestra vida, nosotros podamos vivir en este tiempo a la espera de la bienaventurada esperanza gloriosa, el día de la venida de nuestro Señor. Que esperemos y velemos a la luz de esa gran promesa, ese gran y magno evento que ha de cumplirse, porque firme es tu palabra que ha de cumplirse a su tiempo y traerá gran bendición para aquellos que están en Cristo y un día de condenación, de juicio, terrible horror para aquellos que no estén en Cristo. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera carta a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 hasta el 11. Hoy nos pasearemos por 2 puntos. Leamos antes y luego tendremos unas palabras de introducción y empezaremos a exponer esta palabra que es maravillosa. Velad, Cristo viene, y es un mensaje. Yo creo que todo el mensaje va resumido en esa expresión. Velad, Cristo viene. Leamos entonces estos 11 versículos. Y ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz, seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Gran afirmación la de Pablo. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. 2 cualidades, 2 exigencias. Ella está colocando Pablo en la mesa para tomarlas en consideración. Por lo tanto, estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros
Somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y el yelmo, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Y así como termina uno de los párrafos del capítulo 4, verso 11. Por tanto, con una conclusión a lo largo de este párrafo, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Qué maravilloso este párrafo. Es una gran alerta, es una gran exhortación. Es ese mensaje que nos gustaría escuchar de alguien que está yéndose lejos, que quizás tendrá mucho tiempo sin vernos y escuchar y leer estas letras, escuchar porque quizás Timoteo les leyó la carta a la comunidad entera. Mira, hay que reunirse, el apóstol Pablo y el equipo que le acompaña, te hemos escrito esta carta, iglesia tesalónica, escuchen bien. Entonces, es menester prestar atención a esta palabra, una palabra de exhortación, una palabra de aliento, de ánimo, es una palabra de acompañamiento, maravillosa palabra. Y hay algunas frases que están allí, por ejemplo, que estemos alertas, que estemos al pendiente de ese día, despiertos en el día, que no durmamos como aquellos que duermen, que no nos emborrachemos, sino que estemos sobrios. Y vaya expresión para partir de allí y hablar, por ejemplo, de que cuando se pierde toda sobriedad, por ejemplo, cuando estamos bajo, yo nunca lo he estado, pero me lo imagino porque he tenido experiencia con personas que han estado bajo los efectos de una bebida alcohólica y han perdido la capacidad de mantenerse principalmente de manera vertical. Han perdido un poco la orientación, la lateralidad, la verticalidad y han perdido la noción del tiempo, pierden la noción del espacio, incluso pierden esa capacidad para manifestar algo fácilmente, una palabra, una conversación. Han perdido toda noción del tiempo, han perdido la capacidad para conducir, pierden la capacidad para abrir una cerradura. Eso sucede en aquellos que han permitido que el alcohol tome control de ellos, les nuble el entendimiento. Cómo poder trabajar mecánica estando bajo los efectos del alcohol, estando ebrio, cómo manejar, cómo se pueden imaginar tomar una motosierra, un aparato tan peligroso estando bajo los efectos del alcohol. No puedo imaginarnos eso. Solamente basta imaginárselo para ver el peligro, el desenlace fatal, consecuencias nefastas. Cuando permitimos que en nuestra vida entonces ya vamos a llevarlo a un aspecto espiritual netamente, estamos hablando de un aspecto orgánico, material, en nuestro día a día, la vida cotidiana, el cuerpo humano que cuando llega y se satura del alcohol en la sangre, esos son niveles que cuando se satura la cantidad de alcohol en la sangre ya perdemos la capacidad para conversar, para caminar, para manejar. O sea, ya no estamos conscientemente. Entonces pueden imaginarse nosotros en nuestra vida espiritual mezclar cosas con las cosas del Señor, mezclar cosas del mundo, de la carne, como desarrolla ese pensamiento el apóstol Pablo, mezclarlo, hacer un sincretismo, una mezcla allí y perder la noción de las cosas espirituales, pues así como en el aspecto material orgánico perdemos la noción, también en el aspecto espiritual perdemos la noción de las cosas. Entonces es un mensaje que el apóstol Pablo está colocando en una carta para que sea leída por toda la comunidad, porque Pablo lo que quiere, el apóstol y el equipo misionero lo que quiere es que la iglesia prepare su corazón para la venida de Cristo.
Había un pensamiento y un sentimiento de que pronto Cristo estaba a la vuelta de la esquina. Allí en el primer siglo, Pablo mismo, en muchas ocasiones en las cartas que escribió, lo manifestó así, pensando que a él lo iba a tomar vivo, no muerto, la venida del Señor. Por lo tanto, los que hayamos quedado vivos, no precederemos a los que hayan muerto. Es decir, nosotros iremos después. Nosotros seremos transformados en un abrir de ojos después. Entonces Pablo está colocando un mensaje maravilloso, profundo, categórico, transformador, trascendental, que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Y ese alcohol, tal como las cosas que mezclamos con las cosas de Dios, llega hasta el torrente sanguíneo y nos produce placer por un momento. Nos apartamos de las cosas de Dios por una semana, por un mes, pero perdemos toda noción del tiempo en las cosas del Señor. Perdemos toda capacidad para mantenernos verticales, sobrios, para mantenernos bajo la noción del tiempo y del espacio. Piensa por un momento de desconectarte de las cosas del Señor, al menos por un día. Que tú puedas darte de alta, que puedas pedir una baja, que puedas decir, me voy a tomar una semana de vacaciones de las cosas del Señor. Piensa por un momento el mal que puede ocasionar un alto nivel de alcohol en la sangre en una persona. En fracciones de segundos puede perder la vida. Ahora trasladémoslo al mundo espiritual. En fracciones de segundos, tú apartarte de las cosas del Señor puede hacer que tú pierdas la vida también. Puedas perder todo lo que el Señor te ha dado, recursos, familia, bienes. Todo eso puede perderse en abrir y cerrar de ojos a causa de haber perdido el espacio y el tiempo y la sobriedad. Esta sobriedad que el apóstol Pablo está llamando a tener a la comunidad. Estaremos hablando de dos aspectos claramente identificados en el texto, versos 1 hasta el 3. Estaremos hablando del conocimiento que contaba, que poseía, que tenía, que había adquirido la comunidad. No es una comunidad que Pablo le está diciendo por primera vez estas cosas. Ya ustedes saben de esto. Ellos estaban bajo conocimiento de todo lo que Pablo les está escribiendo. Sin embargo, Pablo tuvo esa carga pastoral, carga de siervo, carga de pastor para escribirle nuevamente. Como ustedes ya saben que la venida del Señor esto y esto, y Pablo desarrolla todo un pensamiento para alertar a la comunidad que debían mantenerse despiertos y no dormidos. Entonces ese primer punto es el conocimiento. Pero hay un segundo punto a partir del verso 4 y hasta el 11, estará desarrollándose en varios ítems allí, es la responsabilidad que tenemos. Una cosa es que tengamos conocimiento de cómo hacer las cosas. Y otra cosa es que tengamos responsabilidad, dado el conocimiento que tenemos. Tú puedes tener conocimiento y no hacerte responsable de algo. Tú puedes ser muy responsable, pero no tener conocimiento de algo. La iglesia en Tesalónica estaba llamada a tener las dos cosas. El conocimiento de las cosas de los últimos tiempos y cómo vivir desde ese momento hasta la venida del Señor. Y tenían que hacerse responsables. Pablo los está llamando a mantenerse firmes, verticales, sobrios, despiertos, viviendo como de día, no como de noche, viviendo bajo la luz, no como las tinieblas, o bajo las tinieblas. De esos dos puntos estaremos hablando. Esa sobriedad importa entonces para vivir de acuerdo al propósito del Señor. Pero la falta de esa sobriedad hace que vivamos siendo hijos de Dios como que las cosas no nos importan, no haciéndonos responsable de las cosas, que lo haga otro pastor. Ya yo estoy cansado de hacerlo, soy el único en esta iglesia que lo hace. Esa sobriedad y ese conocimiento te lleva a hacerte responsable a la luz del conocimiento que has llegado a tener por gracia de Dios. Y este pasaje hace un llamado enfático, directo, claro, diáfano en la sobriedad en las cosas del Señor. No sobriedad para tomar una decisión en tu día a día, no, en las cosas del Señor primariamente. Y lo hace a la luz del gran juicio de Dios.
No está tomando ningún otro evento, sino Pablo levanta esta exhortación, llama a la comunidad a vivir alertas, sobrios, despiertos a la luz del día final, no a la luz de cualquier otro acontecimiento, sino a la luz de ese gran y magno evento que hace falta por cumplir en esta era, en el aquí y en el ahora, que en algún momento vendrá, no sin antes cumplirse unas señales que aún falta, que están en la palabra, pero vendrá súbitamente. Así que la iglesia debe estar preparada. 2 puntos: conocimientos y responsabilidad por ese conocimiento. Entonces hablemos de ese primer punto. Versículos del 1 hasta el 3. El conocimiento que tenían los tesalonicenses. ¿Qué era lo que conocían ellos? ¿Qué es lo que conoce la iglesia cristiana de este tiempo? ¿Qué es lo que conoce el protestantismo de este tiempo? O hagamos esta pregunta: ¿qué es lo que ha olvidado la iglesia cristiana? El cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que ha olvidado que en algún momento era parte de su conocimiento, de ese tesoro que había llegado a nuestro corazón por revelación y luz de la palabra, de las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es ese conocimiento que hemos olvidado? ¿O cuál es el conocimiento que tenemos hoy a la luz del día del juicio del Señor? Día terrible, día grande, pero día de bendición para unos y día de condenación para otros. Leamos entonces versos desde el 1 hasta el 3. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Pablo parte de la idea de que ellos ya tenían instalado en su corazón ese conocimiento. No era nada nuevo para ellos. Y por eso a veces los pastores nos sentimos llamados y dados a la tarea de volver a repetir un mensaje, volver a traer una exhortación, volver a traer una enseñanza. Y podrán decir: pastor, ¿por qué lo repites tantas veces? Es que yo crecí escuchando esto de mi pastor. La repetición es la madre de la enseñanza. Repite esto tantas veces y así será y así se grabará. Hermanos, necesitamos leer las Sagradas Escrituras continuamente. Llenemos nuestra mente, llenemos nuestro corazón. Recientemente acabamos de cumplir 507 años de la Reforma Protestante. Aquel 31 de octubre, llevado a la cabeza por Martín Lutero. Martín Lutero, en la dieta de Worms, ¿qué fue lo que dijo? Mi mente está cautiva a la palabra. Mi mente sigue cautiva a la palabra. Mis hermanos, que hoy, después de 500 años, 5 siglos y unos años más, nosotros podamos repetir la misma frase del reformador Lutero. Mi mente sigue cautiva a la palabra. Que puedas repetir ese texto. A la luz de las Escrituras, tu mente sea alumbrada, tu corazón sea educado por la palabra. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Ya es suficiente con esto. Ya ustedes lo saben. Verso 2, aquí lo recalca. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente. Ya ustedes conocen esto que les voy a decir. Ahora, ¿qué es lo que conoce la iglesia? ¿Qué es lo que conoce la comunidad cristiana en Los Cocuyos? ¿Y qué es lo que conoce cada iglesia local representada por cada uno de ustedes que nos escucha a través de Radio Dinámica o que nos ve a través de las varias redes que manejamos en YouTube primordialmente, donde están viendo este video quizás en vivo en este momento estrenándose o lo van a ver diferido, cual sea el momento, el tiempo, el espacio, el lugar en donde los ves? Claro, el Señor nos ha alumbrado la mente a través de su palabra, a través de nuestros pastores, líderes, maestros en nuestras congregaciones, a través del estudio devocional que tú has estado haciendo, un estudio autodidacta, teodidacto, como lo ha enseñado el Señor. Ahora es autodidacta, la he aprendido leyendo la palabra. ¿Qué era lo que sabían ellos? Pues vosotros mismos sabéis perfectamente. ¿Qué cosa? Que el día del Señor, y el día del Señor, déjame decirte algo, viene siendo consistente ese día desde el Antiguo Testamento.
Es decir, el mismo Señor, el día de Jehová, el día del Señor del Antiguo Testamento, es el mismo día que se refiere aquí en el libro del apóstol Pablo. En esta carta a Tesalónica, entonces, podemos decir que una de las cosas que avala, que certifica, que da un argumento válido acerca de la divinidad de Jesús, la divinidad del Cristo, es este día, porque aquí el día del Señor se refiere al día de Cristo Jesús en su segunda venida, en la parusía. Vendrá así como un ladrón en la noche, una primera figura que presenta el apóstol Pablo. ¿Qué querrá significar eso? Verso 3, que cuando estén diciendo paz, seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta. Otra figura que presenta el apóstol Pablo, como dolores de parto a una mujer que está encinta. Esa mujer no le llegan dolores de parto de la noche a la mañana. La mujer primero está encinta, hay un embarazo, ¿verdad? Y hay un periodo de gestación de tantas semanas. Se sabe que al término prácticamente de ese embarazo, al llegar a las semanas a tiempo, empiezan esos dolores de parto, ¿verdad? Empieza la mujer, ya sabe que viene. Bueno, de eso está hablando el apóstol Pablo. Y no escaparán, dice el apóstol Pablo, para aquellos que no están esperando a Jesús. Para aquellos que no han procedido a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Hoy, mi amado, esto es contigo. Que has llegado no por casualidad, sino por dirección divina del Señor. A ti, mi hermano, amigo, que estás escuchando, que nos estás viendo, por cualquier medio, este mensaje es para ti. Si no hemos procedido a abrazar la fe en Cristo Jesús, si no hemos procedido a creer en Jesús, aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, dice Pablo, sobre ellos vendrá repentinamente como dolores de parto de una mujer encinta y no escaparán. Si hay algo categórico en estos 3 versículos, es el final del verso 3. Y no escaparán. Ahora, es la tercera vez que el apóstol Pablo se refiere a ellos, haciéndole entender que ellos ya tenían este conocimiento, que no era nada nuevo de lo que él les estaba hablando. Y con eso no les está diciendo que no necesitan volverlo a escuchar, que no es importante. Al contrario, cuando tú repites algo que ya lo has dicho, les está diciendo, es importante este mensaje que te estoy diciendo. Tómalo en cuenta, no lo olvides, no lo deseches. Mi hermano, Cristo viene, velad que Cristo viene. Y eso se viene repitiendo cada vez, año tras año, década tras década. Y déjame decirte, cada vez está más cerca. Ese periodo de gestación se ha estado dando. Es un periodo en el que ese niño va a nacer, Cristo vendrá pronto y este mensaje cada vez se hace más cercano a nosotros y es menester estarlo recordando continuamente. De hecho, el apóstol Pablo va a usar este conocimiento para exhortarlos debidamente. Es decir, tu pastor te ha enseñado algo, pero va a llegar un momento en donde te va a exhortar, no porque te esté regañando, sino porque quiere recordártelo, para que tú lo tengas presente, porque eso es algo importante. Cuando el pastor repite 2 veces, 3 veces, no es porque quiere fastidiar la idea, la vida de la oveja, es porque quiere que la oveja no lo deje pasar, que no lo deje pasar desapercibido, como decimos aquí en Venezuela, que no pase por debajo de la mesa, que no lo olvidemos, que es importante. Hijo, tenlo pendiente, no lo olvides. Sí, pastor, ya me lo has dicho. Cuando el pastor repite, cuando el apóstol Pablo lo ha repetido 3 veces, es porque ahora los está exhortando debidamente y es porque ellos tenían el conocimiento, pero él tiene el deseo de que ellos no lo olvidaran. Parte de ese conocimiento que poseían era saber que el día del Señor estaba cerca. Y que el día del Señor, refiriéndose a Cristo Jesús como ese Señor, no como el Mesías que no había venido, ya Cristo había venido.
Y Pablo está apuntando ahora a la segunda venida, que es el evento que nosotros estamos esperando. Es lo que la palabra dice, la bienaventurada esperanza. Como hemos dicho también, el día del Señor tiene dos connotaciones, debo decirlo nuevamente. Una connotación maravillosa de bendición para aquellos que aceptan a Jesús en su corazón como Señor y Salvador y suficiente Salvador. Es un día de bendición, será un día de bendición. ¿Cuánto anhelo hoy? La venida de Cristo, el apóstol Juan le dice al final del Apocalipsis, ven Señor Jesús. Sí, ven pronto. Pero también ese día del Señor es un día de juicio y de condenación para aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús. Y quiero llevarte al profeta Isaías, capítulo 13, 2 versículos, verso 6 y verso 9. Isaías 13, verso 6 y verso 9. Gemid, porque cerca está el día del Señor, 700 años antes de la venida de Cristo por primera vez. Porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. He aquí, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella sus pecadores. ¡Wow! ¡Qué duro! Y esto pasará, mis hermanos, a pesar de todas las advertencias que Dios ha hecho con relación a la venida de su Hijo Jesús. A pesar de todas las advertencias, cada vez se sigue diciendo, se sigue predicando y se sigue expandiendo el Evangelio diciendo, Cristo viene pronto. Yo creo que cada día se suman más y más cientos de millares, de millones de personas en todo el mundo, en cualquier lengua, de cualquier etnia, que escuchan, Cristo viene pronto. A pesar de esas advertencias, veremos a las personas no teniendo precaución de ello. Yo no sé si tú hoy estás viviendo tu vida diariamente, tu vida cotidiana, tu vida relacional diaria. Yo no sé si la estás viviendo a la luz de la venida de Cristo. Haría bien a nuestra alma y haría bien a nuestra mente, a nuestro cuerpo y espíritu vivir cada día las gestiones que haces, las diligencias que haces, tu trabajo, el ir a la iglesia, las relaciones con tu familia, cualquier cosa que hagas, mi hermano, hazla a la luz de ese evento maravilloso que está por venir. Que podamos vivir nuestra vida, que podamos andar como lo desarrolló el apóstol Pablo, el andar, el caminar, el agradar a Dios, que lo hagamos y lo vivimos y lo experimentemos a la luz de la venida de Cristo Jesús, Señor nuestro. Leamos Mateo 24, versículos 37 al 39. Porque como en los días de Noé, mira la comparación que Pablo está haciendo. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso como en los días de Noé? ¿Será el arca que van a volver a hacer? No, no está hablando de eso. Pasa que nosotros somos demasiado literales. Necesitamos ir a la palabra, inundar nuestra mente de ella y decirle al Espíritu que cambie nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Verso 38. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Quiero decirte algo antes de que veamos esta analogía, esta comparación, este símil. A pesar de las advertencias que se ha dado, ya lo acabo de decir unos minutos atrás, a pesar de la advertencia, a pesar de que sepamos que Cristo viene, muy probablemente muchos no estemos preparados hoy y no comprendamos acá, si acaso, el término de la parusía. ¿De qué está hablando el pastor? Ya viene con un término, ¿de a dónde lo sacó? Bueno, eso es lo que significa es la segunda venida del Señor Jesús. O la venida de Jesús, como en el Nuevo Testamento se menciona, para referirse a la segunda venida, no a la primera, a la segunda venida. No es por falta de advertencia, no es por falta de aviso,
Sí lo sabían, pero no lo comprendieron. Avisó el Señor cuando el arca de Noé. Noé se dio a la tarea de avisar a la gente. Pero no fue sino hasta cuando Noé entró en el arca, él y su familia y todas las especies de animales, que cuando vino el diluvio se los llevó, fue que se percataron que era eso. Es el cuento del lobo, el lobo, y no le pararon hasta que vino el lobo y se comió. Qué triste cuando las advertencias que da la palabra no la tomamos en cuenta. Qué triste cuando hay alguien que está haciendo señales de humo, cuando nos alertan, nos informan de un evento y no le estamos prestando atención. Mis hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos haga sensibles a su voz. Pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento para poder escuchar su advertencia en este tiempo. Un tiempo difícil donde hay tanto ruido, donde quizás la voz de Dios está muy baja y las demás que hacen tanto ruido no permiten que yo capte la voz de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te conecte, que te coloque en sintonía para que puedas escuchar la voz del gran pastor, alertando, allí está el lobo, y que tú puedas venir a su redil y que puedas estar al salvo en el día malo. El mismo apóstol Pedro utiliza la figura del ladrón en la noche que utiliza el apóstol Pablo. Esa primera figura que utiliza es porque el ladrón viene en la noche cuando menos los esperamos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo y ahora el apóstol Pedro en su segunda carta 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, El mismo evento, la misma forma, Pablo y Pedro están completamente alineados. Y la idea de esta figura es que el día del Señor llegará de manera súbita, de manera inesperada. ¿Para quiénes? Para aquellos que no lo están esperando. Mi hermano, eso no es así para aquellos que sí lo están esperando. Si tú estás esperando a alguien y ese alguien toca la puerta, para ti no va a ser súbito, para ti no va a ser inesperado, ya tú lo estás esperando. Vendrá, quiero que prestes atención a esto, vendrá súbita e inesperadamente para aquellos que no le están esperando. Para aquellos que sí le estamos esperando, será mi bienaventurada esperanza el ver cara a cara, tal como Él es a mi Señor y Salvador Jesús. Otra figura o señal que se utiliza aquí es paz y seguridad. Y cuando esto suceda, simplemente será una ilusión. Vendrán años en donde empezarán a hablar, la mayoría de las naciones quizás dejarán a Jerusalén afuera, a Israel. Empezarán a hablar de una liga de naciones mundiales para hablar de la paz. Bueno, aquí dice paz, seguridad, pero cuando esto suceda, será una ilusión para aquellos que no creen en Dios y que no están esperando a Cristo Jesús. Y la otra figura que se usa es los dolores de parto de una mujer que está encinta y el día no se sabe. Si es una cesárea, tú la pactas con el doctor. Doctor, quiero que sea el 31 de diciembre. Y el doctor te dice, sí, para esa fecha puede ser. Pero cuando es un parto no cesárea, un parto natural, tú no sabes qué día es. Aunque se vea la barriga y está creciendo, los dolores llegan repentinamente. Esa es la idea de una mujer que va a dar a luz. Va a venir ese alumbramiento, viene el nacimiento de ese bebé, es un parto natural y ese día no sabemos, los dolores vienen súbita e inesperadamente, pero la mujer está esperando ese momento. Así hay una parte difícil y terrible, el verso 3. Esa es la parte final que les hablaba al inicio. Y no escaparán, pero esto es para aquellos que no han aceptado al Señor. Al final de los tiempos dice, no escaparán, y el texto sugiere que lo intentarán, pero no escaparán. Alguien de quien se dice que no escapó es porque intentó salir, intentó escaparse, porque si alguien no lo intenta, entonces ¿para qué decir que no escapó? Esa es la idea que está allí, que los que no creyeron en Jesús, en ese momento trascendental del día del Señor, todo vendrá sobre ellos y no escaparán de la destrucción repentina. Yo creo que esto nos lleva, ¿cuántos de nosotros? Quiero hacer esa pregunta antes de pasar al segundo aspecto de la responsabilidad a la luz de ese conocimiento. Creo
estarle hablando a tantos cientos de miles que nos ven ciertamente a través de las redes o nos escuchan a través de Radio Dinámica cada domingo a través del programa Ad Fontes. Creo estarle hablando a aquellos que han nacido de nuevo. Si no es así, hoy es un día de oportunidad para ti. Hoy es el día en que nosotros podemos venir a los pies del Señor Jesús y decirle: hoy, Señor Jesús, te hago Señor y Rey sobre toda mi vida. Hoy es ese día de oportunidad. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que es ser bueno o lo que es bueno y no lo hacemos? La palabra lo dice. El que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Cristo viene pronto y no nos estamos preparando a la luz de ese conocimiento que tenemos? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿En qué estamos malgastando nuestro tiempo si no es preparándonos para la venida del Señor? Se supone que previo al matrimonio la mujer se prepara, el hombre también, pero la mujer tiene un tiempo de una preparación y un atavío y un acomodo, de un ornato bello exterior, ¿verdad? Incluso se espera que interiormente también se haya dado esa preparación. ¿Ustedes se imaginan que el hombre esté a la boda ahí en el altar esperándola? Pasan horas y horas y la mujer está comprando de shopping en un mall, en un centro comercial de nuestras grandes ciudades, capitales, en nuestras naciones. ¿Se imaginan que la mujer esté en su casa viendo una serie de Netflix o de cualquier televisión, cable? Ustedes pueden imaginarse a la novia no estando preparada. Ustedes pueden imaginarse a la novia llegando al altar en short, en pantaloncillos cortos, en sandalias, sin peinarse, sin arreglarse, sin el debido atavío. ¿Pueden imaginarse eso? Yo creo que en parte es la experiencia que la iglesia está teniendo en este tiempo. Y es menester que nosotros velemos a la luz de ese gran anuncio que se nos ha hecho hace más de 2000 años. Cristo viene pronto. Mis hermanos, tú y yo necesitamos que nos recuerden día tras día que Cristo viene. Este recordatorio del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, qué pertinente es para nosotros a la luz del transcurso de estos más de 2000 años. Qué maravilloso es que cada vez está más cerca la venida de Cristo. ¿Cuántos de nosotros entonces conocemos la doctrina, pero vivimos al margen de esa doctrina? Porque no es necesario tener el conocimiento, necesario es hacerse responsable de ese conocimiento. Y eso nos lleva al segundo punto. El conocimiento que tienen ellos, pero la responsabilidad de los tesalonicenses. Y eso no es más que un estilo de vida. El ser responsable no es más que tener un estilo de vida con base a esa promesa y ese evento que ha de darse. Versos 4 hasta el 11. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos de día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, esto es maravilloso, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, verso 11, alentaos los unos a otros. Necesitamos alertarnos, hermanos, y necesitamos alentarnos, darnos aliento y darnos alerta unos a otros, pero también edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Hay una gran diferencia entre aquellos que tienen este conocimiento y se hacen responsables, es decir, viven a la luz de ese conocimiento, y aquellos que no tienen este conocimiento, que no lo quieren tener, que lo odian los impíos. El que tiene el conocimiento vive seguro,
a pesar de no conocer qué viene mañana, qué viene el mes que viene, qué viene el año que viene. No sabemos los indicadores macroeconómicos de nuestra nación. No sabemos cómo fluctuará la moneda en las próximas semanas, particularmente en mi país. Y no es ajeno esto que estoy hablando de los países en Latinoamérica y Centroamérica. No es ajeno y saben muy bien de lo que estoy hablando. Pero el que está en Cristo, aquel que tiene instalado en su corazón esta esperanza, que se prepara, que vive a la luz de ese conocimiento, que se hace responsable, que su andar y su caminar es a la luz de la venida, saben muy bien que viven seguros porque viene Cristo pronto. Pero hay una gran diferencia. Aquellos que no han entregado su vida al Señor, aquellos que viven al margen de ese conocimiento, que lo escucharon pero lo despreciaron, hay una gran inseguridad porque no saben que viene mañana. Yo sí sé que viene mañana. Mañana viene Cristo Jesús, y no estoy hablando mañana de un espacio de tiempo. Estoy hablando del tiempo por venir, de la futura esperanza que tengo al frente. Está en el horizonte. Basta que levantemos nuestros ojos para ver cómo están convulsionadas las naciones. Se escuchará de guerra, se escuchará de rumores de guerra, pero aún no será el fin. El fin, el Cristo viene pronto, pero aún necesitamos salir a trabajar, hacer nuestras diligencias, hacernos responsables por la crianza de nuestros hijos, ser responsables por nuestros nietos, por nuestros hijos que ya crecieron. Aún a estas edades de ancianidad necesitamos estar ayudando a nuestra prole, a nuestra descendencia, llevándoles el mensaje del Evangelio. Todos necesitan conocer diariamente a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Eso es imparable, esa labor de este lado. Mientras esperamos a Cristo y nos sentimos seguros. Lo que Pablo está diciendo entonces es que debemos caminar, debemos andar continuamente viviendo a la luz de esa venida de Cristo Jesús. Pablo está diciendo que pasemos todo nuestro tiempo en alerta, y eso no es con miedo, y eso no es viendo para los lados, no, con inseguridad, no, con afán, no, eso no es el mensaje. Sino entre unos y otros, el uno al otro, nos alentemos. Hermano, ¿qué ha pasado que no te he visto? Ven, Cristo viene pronto. Preparemos el corazón, preparemos la mente, preparemos nuestros cuerpos. Ese es el mensaje. Alértense diariamente. El Hijo de Dios no puede perder el tiempo en el que está. El Hijo de Dios no puede perder el timing de los últimos tiempos. Es necesario que nosotros estemos alerta. Venid y velemos, porque Cristo viene pronto. Aleluya. 1 Corintios 15:34. Sed sobrios como conviene, y dejad de pecar. Es un mensaje para este tiempo, mis hermanos. 1 Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio y estad alerta. Pero ¿en qué contexto lo dice el apóstol Pedro? Porque el diablo, vuestro adversario, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Estamos llamados, mis hermanos, a estar alerta, porque Satanás quiere robar nuestra esperanza, quiere maltratar y destrozar nuestra vida y nuestra descendencia, y es menester estar alerta, alentándonos unos a otros, vivir en este mundo dejándonos de embriagar por cuanta cosa escuchamos que enamora nuestros oídos y nuestros sentidos. Dejémonos entusiasmar por la palabra de Dios, que nos embriaguemos, sí, por la palabra de Dios. Y no que nos emborrachemos con el placer del mundo y tengamos en nuestra mano una motosierra para experimentar grandes calamidades y finales fatales en nuestra vida. Versos 9 y 10. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Y quiero cerrar con el versículo número 11, esta exhortación maravillosa. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo.
tal como lo estáis haciendo. Pablo los exhortaba continuamente en este sentido. Pablo los llamaba, los animaba, los alentaba continuamente en este sentido. Y como pastores no podemos parar. Necesitamos seguir exhortando a nuestras comunidades. La responsabilidad es de todos, no es solamente del pastor. El pastor no es el único responsable exclusivamente de alertar y de alentar y de animar y de llevar y de empujar y de acarrear a las ovejas. No, el pastor es uno, pero el pastor es oveja. Cada oveja está llamada a hacerse responsable de alentar, de animar, de acarrear, de llevar a otros, de alertar a otros. Eso es el mensaje del Evangelio. Quiero cerrar diciendo esto. Quiere el Señor ayudarnos a todos a vivir vidas sobrias, esperando y anticipando su segunda venida. Quiere el Señor, y de hecho vamos a cerrar con esa frase en una oración, que quiere el Señor ayudarnos y encaminarnos a vivir vidas sobrias, vidas firmes, esperando y anticipando su segunda venida. Velad, mis hermanos, que Cristo viene pronto. Oremos para cerrar esta enseñanza que ha hablado a mi corazón previamente, y le he orado al Señor que hable a tu vida también, a las iglesias, a cada hermano de cada iglesia local, principalmente y de manera especial para mi comunidad cristiana en Los Cocuyos, aquí en Caracas, en el Valle de Caracas, en Venezuela, pero también extensivo para todos los que se conecten con nosotros. Quiero orar. Padre, sé que es tu voluntad. Quieras tú tener en tu divina y perfecta voluntad ayudarnos, llevarnos, acarrearnos, conducirnos a todos tus hijos a vivir vidas sobrias, esperando y anticipando la segunda venida de tu Hijo amado Jesús. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor Jesucristo les bendiga abundantemente.